Hola de nuevo a todas y a todos. Voy a grabar también este segundo tema de fe y moral. Mirad, el cristianismo es una fe que está llamada a transformar la realidad. Y en este sentido, la moral cristiana es la dimensión práctica de la fe. Pero como la fe se vale de las mediaciones humanas, la moral será la mediación práctica de la fe. Esto es importante, pues si la fe no tiene, como ya hemos visto, si la fe no tiene esa dimensión transformadora, o si no es mediación transformadora, la fe sería algo que nos lleva a la alienación, a sentirnos lejos de la realidad e incluso de nosotros mismos. Por tanto, la fe como la moral han de ser vividas. Una fe que no es vivida no es fe. Una moral que no es vivida no es moral. Fe y moral, cuando vivimos la fe de un modo coherente, nos encontramos necesariamente con su sentido moral. Y ese sentido moral de la fe necesita de mediaciones para poderse concretar. Una de las mediaciones más importantes es la del valor. Y así tenemos los valores morales y junto a ellos las virtudes, que entrañan por nuestra parte atención, esfuerzo y constancia. Los valores morales están colocados en el nivel más íntimo dentro de la personalidad humana. Casan con otros tipos de valores como los económicos, los no éticos, los sociales y religiosos. Son como los muebles de una casa que hacen posible nuestra vida en ella. Así, los valores morales humanizan nuestra vida y la hacen más humana. El valor moral para el cristiano hace referencia a Dios. De ahí que sean obligatorios, aunque dependen a su vez de nuestra libertad. De lo contrario, no serían morales. La libertad es fundamental para que una conducta tenga valor moral, pero a la vez es necesario que sea expresión de una norma. En nuestro caso, los valores expresan la ley de Dios. Esto, a su vez, tiene que ver con el aspecto material del valor moral, que es la adecuación entre un acto y las exigencias de la naturaleza racional y libre del que lo ejecuta. Los 10 mandamientos, en este sentido, expresan el querer de Dios, porque son exigencias de la naturaleza humana. Y así, matar sabemos que no es bueno porque ¿por qué? Nos podríamos preguntar. ¿Por qué no es bueno matar? Sencillamente porque no está de acuerdo con las exigencias más íntimas de la naturaleza humana, que tiende siempre a la vida. Robar no es bueno. ¿Por qué? Porque está en desacuerdo con la naturaleza humana, que pide la propiedad para poder subsistir. La mentira es mala. ¿Por qué? Porque está en desacuerdo con la palabra, que expresa siempre el pensamiento. En definitiva, todo lo que es bueno tiene como razón última las exigencias de la vida humana.
Pero además del aspecto material está el aspecto formal o estructura esencial. En este sentido es necesario recurrir a una norma absoluta que sea también universal, necesaria e inmutable. Y esto es la recta razón. Y así podemos concluir que lo que está recto con la recta razón es bueno de forma absoluta. Lo que esté realmente alineado con la recta razón es bueno de forma absoluta. Así, los actos buenos acordes con la naturaleza humana y al estar de acuerdo con la recta razón, adquieren un valor definitivo, absoluto y universal. Como hemos dicho, cuando están de acuerdo con la naturaleza humana y están de acuerdo con la recta razón, podemos hablar de valores absolutos, de valores universales. Esta es la esencia o estructura íntima del valor moral. Importante que esto lo tengamos en cuenta. La relación con la naturaleza humana y la relación con la recta razón. Si se dan estas dos afirmaciones, entonces estamos ante un valor absoluto. De este modo, tanto el aspecto material como el aspecto formal hacen referencia a la trascendentalidad de la persona humana, esto es, la capacidad de trascenderse o apuntar a un horizonte fuera de sí mismo. En este caso, la posibilidad de llegar a Dios. A diferencia del sujeto mezquino, egocéntrico, interesado en el propio bienestar y comodidad, el valor moral lanza al hombre fuera de sí mismo, en un amor noble, desinteresado y de benevolencia hacia la comunidad, la familia, la patria y Dios. Generalmente todo apunta hacia la dedicación a un bien propio de la humanidad. En resumen, los actos que se ajustan a la propia naturaleza, como hemos dicho, el contenido material, y que consecuentemente están de acuerdo con la recta razón, como también hemos afirmado, adquieren un nuevo valor, que es, como también hemos dicho, el valor absoluto, que les da la recta razón y esta es su forma o estructura. La norma moral aparece así como vinculada al valor absoluto, al que tiende a priori el espíritu humano por su razón y voluntad. Esta norma moral es así la regla o medida mediante la cual el sujeto puede reconocer sus actos como buenos o malos, según se conformen o no a ella. La norma moral. La norma moral es doble, objetiva y subjetiva. La norma objetiva de moralidad es la ley moral, en cuanto que ordenación preceptiva que rige la actuación del hombre. La norma subjetiva de moralidad es la conciencia, en cuanto que en ella está impresa la ley moral y mediante ella se aplica a los distintos casos o circunstancias de la vida. Normalmente llamamos conciencia a la conciencia moral, por la cual nos damos cuenta de la bondad o malicia de nuestros actos o intenciones. La palabra consciencia se utiliza también, pero para expresar el darse cuenta. Este es el conocimiento reflexivo de uno mismo
y de nuestra actividad psíquica. Por ejemplo, está inconsciente, decimos, o decimos también soy consciente. Con ello aludimos a la conciencia psicológica, en cambio, en el primer caso, aludimos a la conciencia moral. Ahora está lo que nos interesa en cuanto que abarca la psicología y se refiere al obrar. Perdón, quería decir que la conciencia moral, es la que nos interesa, no la conciencia psicológica. Mediante la conciencia moral nos interesa y se refiere al obrar mediante juicios prácticos acerca de la bondad o malicia de los actos humanos. La conciencia moral puede ser a su vez antecedente y consecuente. La primera juzga los actos futuros de forma anticipada y la segunda los actos pasados de forma retrospectiva. Así pues, la ley, como expresión de la voluntad divina, es la norma objetiva de moralidad, y la conciencia, o acto del entendimiento que nos informa interiormente de la bondad o malicia de nuestras acciones libres, es la norma subjetiva que ha de regular nuestra conducta. Cuando hemos interiorizado la norma, ésta pasa a ser norma subjetiva de moralidad. Y esto es la conciencia, propiamente tal, la norma subjetiva de moralidad. Por último tenemos la ley. Por ley entendemos en sentido general lo que impone un modo fijo y determinado de obrar. Depende de una necesidad natural o de la voluntad de los hombres y por tanto determina tanto la norma como el valor. Normalmente se distingue entre la ley eterna de toda la naturaleza, que hace referencia al orden general que rige el universo. La filosofía clásica la considera como la razón o entendimiento divino. Podríamos decir también o llamarla providencia. Su efecto es la norma o medida que preside el cosmos, en cuanto que todo ordenado y a ella obedecen tanto los seres animados como los inanimados, desde los astros hasta el mismo hombre. Forma parte de la creación y rige toda la creación. La ley eterna, por tanto, sería la primera versión de la ley. Después tenemos una segunda versión de la ley que es lo que llamamos ley natural o también ley moral. Es la ley eterna, pero ya en nosotros, en cuanto que participamos de ella. Es la participación nuestra en esa ley eterna. Santo Tomás la llama participatio legis eterna, rationali creatura, participación de la ley eterna en la criatura racional. En cuanto que participa, hemos dicho, de la ley eterna. En este sentido, podemos decir que es también divina, o sea, que procede de Dios. Pero no se halla escrita o transmitida verbalmente en formulaciones concretas, sino que se encuentra impresa en la conciencia de todos los hombres, de forma que incluso el más rudo o ignorante sabe espontáneamente por su conciencia acerca de la bondad o maldad de los actos que realiza.
La formulación más completa y perfecta de los conceptos básicos de la ley natural la encontramos en el Decálogo. Ahí tenemos una formulación bien concreta de esa ley natural, el Decálogo dado por Dios a Moisés. Pero en este caso ya es positiva, en cuanto que ya está puesta o se pone, es positiva. Y esto nos permite hablar de la ley positiva en cuanto que es la ley que rige las relaciones humanas y normalmente se promulga, como hemos visto, en un código, como es el caso del Decálogo dado a Moisés. Para que obligue en conciencia, la ley ha de ser honesta, es decir, que no entre en conflicto con una ley más alta, bien sea natural, bien sea positiva. Justa, es decir, que tiende al bien común, y posible, es decir, que pueda cumplirse, tanto física como moralmente. Puede ser, evidentemente también, eclesiástica o civil, según rija una sociedad humana de fines sobrenaturales, como es la Iglesia, o una sociedad de fines naturales, como es la sociedad civil. Bien, como veis, es importante que podamos manejar bien estos conceptos, estas cuestiones que nos ponen en contacto con la fe y con la moral, ¿no? La fe en cuanto que esa capacidad que tiene de transformar la realidad y cómo a partir de ahí pues se genera la normatividad, se genera también la legalidad, se generan pues digamos cuestiones fundamentales que afectan a nuestra vida moral y que por tanto nos permiten y nos ayudan a comunicar esta moral, este sentido moral que tiene la fe. Y ahí estaríamos ya tocando la educación. La educación sería transmitir, dar, comunicar esta dimensión moral que tiene la fe a los demás. ¿Cómo? Lo hemos dicho, a través de los valores, por medio de la conciencia, por medio de la ley natural, de la ley positiva, etcétera, etcétera. Todo esto nos permite hablar de la fe que realmente tiene un sentido moral y este sentido moral pues está hecho de todas estas cuestiones que nos ayudan a dar, a comunicar y por tanto serán importantes de cara a la educación. Todo lo que tenga que ver con la educación tendrá que ver también con todas estas cuestiones que acabamos de decir. Muy bien, os lo avanzo para que podáis tenerlo. Esto no quita que podamos también hablar y comentar en clase. Que vaya bien.